Listo ya para la entrevista, se está conectando, calibrando obviamente el sonido y también la imagen a través de esta maravilla que es el Zoom. Qué comodidad que nos da. Ya está listo, ahora sí. Vamos entonces, economista Clever Chica, dele la posta a el doctor Gustavo Larrea Cabrera, quiteño, 64 años, presidente del movimiento político Democracia Sí, precandidato a la presidencia para las elecciones, Dios mediante, 2021. Autor del libro Revolución Ciudadana. Adelante, economista. Primera pregunta. No, porque la pregunta, una pregunta doméstica de detalle, Gustavo. Clever, El primer nombre es Wilson. ¿Por qué sí, nunca le dicen Wilson? porque desde niño me dijeron Gustavo. Wilson Vaya, pues. fue un nombre que me escogieron por un tío de mi padre, Wilson Larrea, marino, vive en Guayaquil, y por eso me ¿Cómo estamos pusieron. con la salud, Bien, Gustavo? bien, con toda esta barbaridad de paralización del planeta Tierra, pero la salud mía y de mi familia, diríamos, estamos en general bien, pero apenados porque tenemos amigos, familiares con COVID y algunos fallecidos también, como casi todas las familias del país. Tú eres un hombre que conoces mucho al Ecuador. ¿Cuánto mejoró el Ecuador desde el 2017 ahora el 2020? Creo que en algunas cosas el saldo es positivo. Creo que en marcar la independencia de funciones del Estado, en recuperar la libertad de opinión, de expresión, la libertad de prensa, creo que son avances importantes, la independencia de las funciones del Estado. No se logró una absoluta independencia, pero se ha avanzado en eso. Creo que eso tiene un saldo positivo. Eh, Creo que tienes también saldos, y no sé si llamarlos saldos, pero tienes problemas no resueltos. Pero el principal problema que atravesó el gobierno es no asumirse como gobierno de transición, que implicaba incluso impulsar cuatro reformas fundamentales, una reforma ética, una reforma anticorrupción, que Doctor, le doctor devuelve. Gustavo Larrea, disculpe, economista Clever Chica, que interrumpa, para que el doctor Gustavo Larrea se acerque un poquito mejor, calibre un poco el audio, porque está ¿Cómo no? saturando un poco. ¿Estamos Ahí, mejor ahí? perfecto, perfecto. Adelante, Perfecto, muchas doctor gracias. Larrea. Gracias. Entonces, te decía que una reforma es la reforma ética, la reforma de lucha contra la corrupción, que también la Asamblea no colaboró, porque la Asamblea debió haber tenido sentido también de urgencia y no lo tuvo. Es decir, la ley para, diría yo, confiscar los bienes, la ley de dominio, que todavía la Asamblea no la aprueba. Una ley, una reforma constitucional que le permita a la Contraloría y a la Procuraduría General del Estado volver a tener el rol que tuvieron de hacer el examen previo y no los exámenes ex post o posteriores cuando ya la plata se han robado y los responsables generalmente ya están robados. Creo que en ese sentido estas reformas debían hacerse. Y la más importante de todo es un nuevo sistema de contratación pública transparente, con veeduría ciudadana, con veeduría de los medios de comunicación y desde luego los organismos de control del Estado. Creo que ahí faltó. Creo que faltó en la reforma económica, no voy a referirme a ella a profundidad, simplemente creo que era absolutamente necesario avanzar, por lo menos en algunos temas como la repatriación de capitales, por ejemplo, que no se avanzó. Creo que también se debió haber avanzado en una reforma educativa y en esto creo que no hay acuerdo, digamos, no hay la misma evaluación. Creo que el sistema educativo está colapsado. Los colegios forman bachilleres y estos bachilleres jóvenes salen del bachillerato sin ninguna posibilidad de integrarse ni a la vida laboral ni a un emprendimiento. Y finalmente la salud, que es una reforma que también creo que hizo y hace falta en el país. Gustavo, ¿y cuánto ayudó a que el país mejore desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, social, económico, la Asamblea Nacional?
Yo creo que muy poco. La Asamblea no colaboró. Creo que los liderazgos políticos de las fuerzas partidarias que están representados en la Asamblea no tuvieron tampoco, no empujaron el hombro, no arrimaron el hombro, no comprendieron que se trataba de que el país salga adelante más allá de las discrepancias con acuerdos mínimos. Y tampoco la Asamblea empujó la reforma económica, la reforma de salud, capacidad, Gustavo, faltó capacidad a cada uno de los legisladores. Hay excepciones, por supuesto, ¿no? ¿Pero no crees que le faltó capacidad, experiencia, conocimiento a algunos legisladores? Probablemente, pero lo que más faltó es voluntad política de los líderes de los partidos, porque los asambleístas, diría, son parte de proyectos políticos y esos proyectos no arrimaron el hombro. Te voy a poner un ejemplo. Se habló de que en medio de la pandemia todos deberíamos arrimar el hombro. Incluso algunos líderes dijeron eso al país y coincidimos en eso todos. Sin embargo, en el momento de tomar decisiones, cuando se trató de que los que más tienen más colaboren, se negaron, y los que más tienen en la pandemia no han puesto un solo dólar. Eso es terrible. Eso en ninguna época de la historia nacional, en ninguna crisis que el país ha vivido, los que más tienen no han colaborado. Esto básicamente digamos, nosotros somos visión de país, que le dieron la espalda al Ecuador, que no actuaron de manera generosa, solidaria, y creo que les va a pasar factura este proceso, a todos. Y tiene mucha experiencia, Gustavo. Has visto a muchos gobiernos, incluso colaboraste por dos directamente, pero nosotros no vimos los ecuatorianos a una Asamblea Nacional, antes Congreso Nacional, tantos problemas de corrupción. ¿Por qué? Yo creo que en mucho porque ahora tienes una función independiente que sigue, pero también porque también ha habido una declaración del país, digamos lo que es. Si efectivamente hay gente que entra a la vida política creyendo que es una escalera para mejorar su posición económica, otros que entienden la política como un acto de piratería, de asaltar los fondos públicos. Creo que eso hay que acabarlo en mesa y con un acuerdo nacional de tolerancia cero. Y creo que eso se expresó ahora en esta asamblea, que creyó que llegar a la asamblea era negociar sus votos por prebendas o buscar, sin negociar sus votos, buscar espacios en la administración pública para asaltar los fondos públicos. Eso indudablemente pues ha dañado o ha afectado la imagen del país. Ahora ya en tiempos de año 2020, Gustavo, usted que ha rearmado o armado Democracia Sí, ¿cómo está estructurado? ¿Cuál es la línea de pensamiento político que existe en Democracia Sí? Pero sin sueños, sin lo que se denomina en las calles de las ciudades de cuentos. Vamos a la realidad. ¿Qué es lo que promete su máximo dirigente de Democracia Sí, Gustavo Larrea, que al parecer se está animando a correr como candidato a presidente de la República? Clever, Democracia Sí surgió para enfrentar a un gobierno autoritario. Nosotros dijimos reelección indefinida, no, Democracia Sí, y recordamos que en época de la dictadura militar, allá en los años 77, 78, pintábamos las ciudades con la consigna Democracia Sí, dictadura no. Democracia Sí, autoritarismo no. Democracia Sí, reelección indefinida no. Y eso nos agrupó a un grupo de gente como una idea simplemente, y en el proceso terminamos convirtiéndonos en un movimiento político.
Estamos organizados en las 24 provincias. Hicimos un enorme esfuerzo por legalizarlo, porque el expresidente Correa nos ilegalizó en una cadena, en una sabatina. Dijo que este movimiento no merecía ser legalizado y el CNE, a días de que nos legalice, resolvió no legalizarnos, pese a que habíamos presentado en esa época ya más de 600,000 adhesiones a nuestra organización. Luego volvimos a una campaña desde cero a la legalización y logramos recoger más de 1,000,000 de adhesiones que nos obligó a trabajar en todas las 24 provincias. Y finalmente fuimos reconocidos hace 2 años. El año pasado fue nuestra primera participación electoral. Obtuvimos 1,400,000 votos. Nos constituimos en la segunda fuerza política del país, en la primera de la tendencia de centro-izquierda. Tuvimos más de 30 alcaldías elegidas. Apoyamos la elección de 6 prefectos. Nos convertimos en una fuerza política. Estamos estructurados. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Que el país tiene en el largo plazo y estructuralmente 2 tareas no cumplidas, históricamente. La superación o erradicación de la pobreza y el desarrollo económico sustentable. Son 2 tareas que el país no ha podido realizarlas hasta el día de hoy. ¿Hemos avanzado en economía? Sí, hemos avanzado. Hubo la sustitución de importaciones, nos pusimos a fabricar parte de lo que importábamos y esto ayudó a la economía, pero no desarrolló el país. Dijimos apertura económica, vamos a liberalizar la economía, esto nos lleva al desarrollo. Liberalizamos una muy buena parte de la economía y tampoco nos llevó al desarrollo. No, que había que, más bien, fuerte intervención del Estado, tampoco nos llevó al desarrollo. No, que vamos a competir y vamos a pasar a ser una sociedad del conocimiento para competir en inteligencia artificial. Los inteligentes artificiales fue viable y obviamente no fue viable. Es decir, ¿por qué? Porque el futuro de una nación tiene que ver con sus raíces históricas. Y nuestra nación es una nación agropecuaria, nuestra nación es una nación pesquera. Y no entender eso es no entender el futuro, no entender el pasado no te permite construir el futuro. Y creo que es el futuro desde nuestras raíces la que nos va a llevar al desarrollo. Fortalecer la producción agropecuaria y convertirla en agroindustrial. La década del 60, cuando teníamos recursos, y 70 especialmente, cuando tuvimos recursos para dar ese salto histórico. Ser el país del chocolate y no del cacao. Ser el país que industrialice su fruta y que no exporte fruta solamente, sino industrializada. Porque el valor agregado hace que los precios suban entre 4 y 12 veces más cuando lo industrializas. Esta crisis nos ha demostrado cosas importantes, creo. Mira que nuestro país es uno de los pocos que mantiene exportaciones, produce, abastece la canasta familiar y logra exportar. Ahí está nuestra fortaleza. En medio de la crisis, el petróleo bajó a menos de 0. Lo que ha sustentado el país en medio de esta crisis es la agricultura. Nosotros debemos fortalecer eso, debemos fortalecer la producción de camarón, debemos ser un país que comprenda que la producción tiene que estar en cada cantón y parroquia de la patria, desde nuestro país, siendo orgullosos de ser el país de la mitad del mundo, siendo orgullosos de ser indios, negros, mestizos, cholos, blancos, migrantes asiáticos, migrantes árabes, orgullosos de ser lo que somos. Y creo que ese es nuestro futuro, un futuro desde nuestras raíces. Te decía que esto 7 de la mañana, 21 minutos. Y creo que decía, es lo inmediato. ¿Cómo? Disculpa, creo. Termina la idea. Ya. Y en lo inmediato creo que es lo que te dibujé. La reforma ética para erradicar la corrupción, la reforma productiva para construir una autopista de crecimiento y desarrollo económico, la reforma del sistema educativo para vincular a la educación, a la formación en valores humanos y a la formación para mejorar la productividad y la producción, educación técnica a todos los niveles. Yo creo que esa reforma se viene. Y la reforma de salud, porque la pandemia nos pone en evidencia que fue un error cometido en el año 2015 debilitar el sistema de salud pública, cerrando los subcentros y centros de salud, debilitando el sistema y la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud y convirtiéndole en una oficina sin ningún peso. Ahí se votaron a más de el Ministerio de Salud. Absurdo. Ahora hay que recuperar ese tiempo perdido, fortalecer un sistema de salud preventiva y curativa básica, un sistema nacional de epidemiología
para combatir fenómenos como el que estamos viviendo ahora, y no creer que solo la salud curativa de alto nivel es la que es salud. Eso también es salud y es muy importante. Esa es una pata, y la otra pata es la salud preventiva. Esa reforma hay que hacerlo. Creo que esas son las tareas más inmediatas que tiene la nación. 7 de la mañana, 22 minutos. Estamos dialogando con el señor Gustavo Larrea, director nacional del movimiento Democracia Sí. Usted, mi estimado Edson Casaña, tiene inquietudes para el señor Gustavo Larrea. Sí, gracias, economista Clever Chica. Doctor Gustavo Larrea, espero que no sea su caso, pero qué interesante escuchar varias de sus propuestas ya en esta pre-campaña electoral que estamos viviendo. La gran mayoría de los precandidatos que le estamos escuchando, algunos de ellos, prácticamente son opositores del gobierno de Lenín Moreno y atacan ferozmente al señor Rafael Correa. Y se la pasan en esa situación del odio, ¿no? Pero qué interesante escucharlo en ese tipo de propuestas. Y esta situación lo sigue catapultando, dicen algunos, los conocedores en estos temas de marketing político, que podría el señor Rafael Correa, siendo binomio, alcanzar incluso la segunda vuelta electoral. Pero esta propuesta ya depende de la justicia, de lo que pase más adelante. Algunos dicen que no debe permitírsele, otros que se le permita para que electoralmente se le dé una paliza. ¿Qué piensa usted? Que la campaña electoral no debe girar a si el señor X va a ser candidato o no va a ser, si el señor Y va a lanzar. Si es que el otro ya anuncio mañana y resuelvo anunciar que no voy a hacer, eso es pura pirotecnia política. Yo creo que hay que ir al tema de fondo. ¿Qué proponen y para qué? Es decir, hacia dónde, cómo contribuyen las fuerzas políticas y cómo se comprometen con la nación, más allá incluso del resultado electoral, porque esas fuerzas van a tener representación parlamentaria. Lo importante no es hablar de los nombres, sino de las propuestas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en educación, en salud? ¿Qué van a hacer en la lucha contra la corrupción? ¿Qué van a hacer en materia de política económica? ¿Qué van a hacer en relación a la política internacional? Yo creo que eso es lo central. Lo otro, a mi juicio, es pirotecnia. No sabemos si van o no ser candidatos. Esperemos una semana y veremos quién mismo va a ser candidato, porque hay unos candidatos y otros candidotes también. Bueno, me ha hecho reír Gustavo. Es verdad, yo lo dije hace poco al compañero que me decía qué opinaba sobre esta posible candidatura del economista Correa y economista Arauz. Y le digo, eso es una mentirita, una bromita, chistecito. ¿Ah? Bueno, Gustavo, el Ecuador, el ecuatoriano, ¿qué debe tener? ¿Un gobierno de extrema derecha, un gobierno de extrema izquierda o un gobierno de centro, pero con mirada siempre y atención a lo social? Yo creo que el país necesita un gobierno sensato, un gobierno que entienda de que en las circunstancias actuales del planeta Tierra, justicia social y desarrollo son dos caras de una misma moneda. No se erradica la pobreza, no se logra una plena inclusión social si no se desarrolla la economía. Y no se desarrolla la economía si no hay inclusión social y superación de la pobreza, porque lo que tenemos es conflicto. Tú puedes tener una política económica que no tenga rostro social y lo que vas a tener es protestas, manifestaciones, huelgas, paros, ingobernabilidad. Por eso son caras de una misma moneda. Hay que conducir la nación hacia el desarrollo con equidad, con inclusión, superando las discriminaciones absurdas, muchas de esas que no tienen fundamento, todas, no, ninguna tiene fundamento de ninguna naturaleza. Y creo que hay que hacerlo en un país gobernable, en paz, en democracia. Y en ese orden también apoyando a la fiscalía o a todo lo que se llama la función judicial, porque es importantísimo también que se apliquen las leyes, porque existen, Gustavo, y de una vez por todas pues ir saneando al país
limpiando al país, porque si hacemos un comparativo, cuánto invertimos en la obra pública y cuánto se han llevado, este último concepto le gana largamente, por Gustavo. ¿Y el esfuerzo dónde está el que hicimos? Creo que hay que tener una política para que vuelvan y devuelvan. Y esto implica una acción eficaz de la Fiscalía General del Estado, de la Contraloría, de la Procuraduría, y estos organismos deben ser manejados con absoluta independencia del Ejecutivo, no como instrumento político de persecución a nadie, pero tampoco como instrumento político para tapar la corrupción de nadie. Tiene que ser absolutamente transparente. Necesitamos un gobierno honrado, que cuide cada centavo de los ecuatorianos, eficiente y austero, que se comprenda que la administración pública es para mejorar la vida de los ciudadanos, que se comprenda que la administración pública es para fomentar la producción, el comercio, los servicios, que la gente viva mejor, que esos cientos de miles de pequeñas, medianas empresas que en el mundo urbano suman más de 1 millón, y a nivel rural 850,000 unidades de producción agropecuaria, las fortalezcamos, porque todas ellas son pequeñas minas que generan empleo, generan bienestar, miles, cientos de miles de negocios, que si a cada uno le damos posibilidades con estabilidad, crédito barato, pueden recuperarse económicamente y pueden reactivar no solo la producción, sino el empleo. Y eso es vital para el futuro de todas nuestras familias. Gustavo, un abrazo para ti. La vamos a seguir en cualquier momento, ¿va? Clever, un gran gusto escucharte y un honor para mí siempre estar y dialogar contigo. Un muy buen día. Muchísimas gracias. Que te vaya bien. Un abrazo. Un abrazo. Las 7 de la mañana, 29 minutos.